Ejercicios del capítulo 4. Ejercicio número 1. Hallar la recta intersección de los planos definidos por sus trazas, en los casos de las figuras adjuntas. Indíquense, caso de existir, las particularidades de los planos representados y de las rectas obtenidas como intersección de los mismos. En este primer ejercicio tenemos dos planos definidos por sus trazas. Para hallar la intersección que estos definen, buscaremos los puntos de corte de las correspondientes trazas homónimas, de forma que, por ejemplo, en este punto se produce la intersección de las trazas verticales. Va a ser el punto que vamos a llamar V''V. Llamamos V por ser verticales y prima como situado en el punto de corte de las dos trazas y sin primar en la línea de tierra, como corresponde a todo punto de las trazas de un plano. El corte de las horizontales se produce en este punto H, cuya proyección vertical H' queda sobre la línea de tierra. No habría entonces más que unir H' con V' para tener R' y unir H con V para tener R. Y esas R y R' constituyen las proyecciones de la intersección de esos dos primeros. En el segundo caso tenemos un plano genérico P' y un plano con solo una traza Q'. Se recuerda que estos planos que solo tienen una traza son planos horizontales. La representación espacial sería de esta forma que estamos haciendo en la figura y, como se puede ver, solamente tendrían aquí una traza Q', por ser paralelo ese plano al horizontal de proyección. La intersección, para seguir el proceso general, buscaríamos el corte de las trazas. En este caso solo existe uno, que sería este punto V''V. Sabemos que si el plano Q es un plano horizontal, la intersección de un plano cualquiera con un plano horizontal va a estar constituida por una recta horizontal paralela precisamente a la traza P. Esta de aquí sería la traza P en este caso, y esta es la intersección de los dos planos. Se puede observarse que esta intersección resulta paralela a la traza P. Esto se basa en un axioma geométrico que dice que si dos planos paralelos, este horizontal Q' y el horizontal de proyección, son cortados por un tercero transversal, el QQ', pues la intersección de dicho transversal con los dos anteriores está constituida por dos rectas paralelas. Por eso es por lo que la recta intersección va a ser una paralela al horizontal, y por tanto a la traza P del plano, es decir, que va a ser una recta R', su proyección va a ser esta R' coincidente la R' con la Q', y la R va a resultar paralela a la traza P. Y esa recta R' es la intersección de esos dos planos. El siguiente caso de planos cuya intersección queremos hallar es el constituido por esta pareja de planos, en la cual el plano P' es un proyectante, al tener esta traza P' perpendicular a la línea de tierra, y el QQ' es un plano perpendicular al segundo bisector, al tener sus trazas confundidas y en prolongación. Obsérvese un detalle, y es que el plano S perpendicular al segundo bisector, aunque el aspecto de las trazas es un poco extraño respecto a lo que hemos estado viendo en los casos genéricos, obsérvese que espacialmente una representación en el que esto fuera la Q' y esto fuera la Q, un plano de este estilo, como el que aquí representamos, tal que al hacer el abatimiento del horizontal hasta hacerlo coincidir con el vertical, resultara que la traza Q arrastrada en dicho abatimiento quede en prolongación de la Q', sería el caso del que estamos hablando. Luego, aunque este plano tiene un aspecto aquí en su representación espacial, digamos, parecidísimo a un plano genérico, en la representación pues da una sensación un tanto más peculiar por el hecho, ya digo, de que las trazas queden confundidas. El proceso es el mismo, digamos que esto es tanto Q como Q' y ocurre lo mismo con esta otra parte. Intersección de planos, buscamos los puntos de corte de las trazas. Digamos que el corte de P y Q sería este punto, que es un punto H, cuya H' estaría aquí en la línea de tierra, y el corte de P' y Q' sería esta V', cuya V estaría aquí en la línea de tierra. Si unimos V con H, tendremos la proyección horizontal R de la recta intersección, y si unimos V' con H', tendremos la proyección R'. Se suele seguir el convenio de prolongar esta recta V'H',
para dar la representación de la parte vista de la recta, puesto que V'H', obsérvese que al tener su proyección horizontal correspondiente con esta, los puntos de esos tramos quedan ambos en el cuarto cuadrante, al tener las dos proyecciones por debajo de la línea de tierra. Por eso es por lo que en rigor este tramo habría que hacerlo discontinuo, al igual que se ha hecho este. Por eso hemos prolongado la recta V'H' para tener esa R', siendo, ya digo, la recta R' la intersección buscada. Obsérvese que la R queda confundida con la traza P por ser una recta, insisto que como es la intersección de los dos planos, es una recta que pertenece simultáneamente a ambos. Y entonces resulta que cualquier recta situada en un plano proyectante tiene su proyección horizontal coincidente con la traza. La idea es que espacialmente, si tenemos aquí el plano proyectante, por ejemplo como el de esta figura, obsérvese que cualquier recta situada en él, su proyección, este punto proyectado vendría aquí y este punto coincide con su proyección. Esta proyección horizontal R de la recta coincide con la traza P del plano. Y esa ha sido la circunstancia que se ha producido en el caso anterior. El caso que se presenta ahora es también la intersección de dos planos, en la cual uno de ellos es proyectante perpendicular al vertical de proyección, que es el PP', por tener la traza P perpendicular a la línea de tierra. Digamos que espacialmente sería un plano de este estilo, con esta traza aquí P' y la traza P perpendicular a la línea de tierra, sería un plano perpendicular al vertical de proyección, y el otro, el QQ', pues igual que en el caso anterior, ha sido un plano perpendicular al segundo bisector. Si queremos hallar la intersección de ambos, seguimos el procedimiento general, buscamos el corte de las trazas verticales, que sería este punto V'V, y buscamos ahora el corte de las horizontales, P y Q, prolongadas, se cortarían en este punto. Como son horizontales, pondríamos una letra H, cuya H' queda sobre la línea de tierra. Uniendo H' con V', tendríamos aquí la proyección R', que coincide con P', y uniendo V con H, igual que ocurría antes, tendríamos la R, y lo que hacemos también es prolongarla para poder representar la parte continua en dicha prolongación. Y esta recta R', es la intersección de ambos planos. Aquí la particularidad es que la R' coincide con la traza P' por ser una recta de un plano situada en un plano proyectante. Esta recta situada en el proyectante, al proyectarse, su proyección vertical coincide con la traza P'. Los datos de este nuevo caso no tienen nada que resaltar, si acaso un detalle, y es que las trazas P' y Q', como se puede comprobar, se cortan fuera de los límites del papel. Para este caso intentamos seguir el proceso general, que como se puede ver es intentar buscar los cortes de las trazas. Vemos que las trazas P y Q se cortan en este punto, que como siempre le vamos a llamar HH', y que es un punto perteneciente a la intersección que vamos buscando. Necesitaríamos un segundo punto para obtener dicha intersección. Por eso es por lo que nos vamos a basar en una cuestión teórica que consiste en que si se tienen dos planos cuya intersección se quiere hallar, el método general de intersección de superficies dice, supongamos este plano P y este plano Q, el método general, ya digo, de intersección de superficies dice que si se toma una superficie auxiliar adecuada, genérica, en este caso un plano auxiliar cualquiera, y se halla la intersección de este plano con cada uno de los planos dados, se van a obtener sendas rectas que concurren en un punto perteneciente a la intersección entre los planos P y Q. Es el famoso axioma geométrico que dice que tres planos tienen un punto común, del que precisamente salen las tres posibles intersecciones. La intersección de PX, que es la recta R, la intersección de QX, que es la recta S, y la intersección de P y Q, que es la tercera recta T. Esas tres rectas, ya digo, concurren en este punto común. Bien, eso por un lado. Por otro lado, recordamos un caso que acabamos de estudiar hace un momento, y es que si tenemos un plano definido por sus trazas P y P', y queremos hallar su intersección con un plano horizontal H', la intersección va a ser una recta horizontal de plano R', R, siendo la R paralela a la traza P y la R' paralela a la línea de tierra. Y ese es el procedimiento que vamos a, esta conjugación de estas dos cosas es el que nos va a permitir resolver el caso que viene a continuación. Y entonces nos basamos en un plano auxiliar cualquiera.
Por ejemplo, un plano horizontal cuya traza H' va a ser esta que indicamos aquí, paralelamente trazada a la línea de tierra. Ese es un plano horizontal con una sola traza y vamos a hallar su intersección con cada uno de los planos dados. La intersección con el plano Q va a ser una recta horizontal de plano, vamos a llamarla R', R, de modo que la proyección horizontal R va a resultar paralela a la traza Q. La intersección de este plano horizontal con el plano P va a ser otra recta horizontal que la vamos a llamar S', de modo que la proyección horizontal S de la recta va a resultar paralela a la traza del plano P. Esta sería la S. El corte de estas dos rectas sería este punto, cuya proyección vertical se obtiene refiriendo sobre las proyecciones verticales de las rectas. Aquí es corriente que muchos alumnos se equivoquen y refieran sobre la línea de tierra. No, porque las rectas R y S las ha producido el plano H' y las proyecciones verticales de R' y S' están aquí confundidas con H'. Por eso es por lo que este punto de corte de R y S en proyección horizontal se refiere a proyección vertical sobre la citada H'. Como este es un segundo punto de la intersección y ya teníamos el HH' anterior, no hay más que unir estos dos para tener la proyección horizontal de la intersección y unir estos dos para tener la proyección vertical. Podemos comprobar que esta proyección vertical de la recta intersección va a parar fuera de los límites del papel al punto donde P' y Q' hubieran concurrido si hubiera sido posible esa prolongación. El caso que se presenta a continuación es similar al anterior, pero con la única particularidad de que vamos a necesitar utilizar dos planos auxiliares para conseguir la intersección entre estos dos planos, ya que las trazas de los planos dados se cortan fuera de los límites del papel, en ambos casos, a diferencia del caso anterior, en que una pareja de trazas sí se cortaba dentro. Repetimos el tomar un plano auxiliar horizontal, como este de la figura H', hallar la intersección con P y con Q, este punto es el de corte, y esta será la horizontal con P, de intersección con P, este es el punto de corte, y esta será la intersección con Q, esto paralelo a esto, y esto paralelo a esto. Estas dos rectas concurren en este punto, que vamos a llamarle A, cuya proyección vertical se obtiene refiriendo sobre el plano que los ha producido, y aquí tendríamos A'. En una segunda operación, vamos a hacerlo en figura aparte, vamos a calcar los datos y vamos a poner en figura aparte el segundo paso. Tenemos aquí los planos de partida. Vamos a utilizar ahora, en vez del plano horizontal anterior, aquí en esta imagen se ve todavía la figura, los pasos del caso anterior, vamos a tomar un plano ahora que vamos a dibujar en negro. En vez de un plano horizontal vamos a tomar un plano frontal, y ese plano frontal le vamos a llamar F. La intersección con P nos va a dar una frontal de plano, este punto de corte referido a la línea de tierra lo tenemos aquí, y la intersección va a ser esta frontal con esto paralelo a la traza P' del plano. La misma idea con el otro plano, producirá este corte aquí, referido sobre la línea de tierra lo tendríamos aquí, y la intersección va a ser esta otra frontal de plano. Ambas frontales se cortan en este punto, al que vamos a llamar B'. Ese punto referido sobre el horizontal va a estar en esta situación, y este va a ser B. Si se recuerda, aparece marcado en la figura anterior, este punto era el A, cuya A' la teníamos sobre el plano que había producido, que era este A', este era el A'. Luego este es un punto de la intersección y este es otro, pues no hay más que unir B' con A' y tener esta recta y unir B con A, y esas son las proyecciones de la recta intersección de esos dos planos. El punto A era el que habíamos obtenido en la figura anterior, insisto, volvemos a ella, habiendo tomado el plano horizontal habíamos conseguido el punto A'. A continuación hemos remetido el proceso, colocamos los datos unos sobre otros de nuevo, hemos remetido el proceso y hemos tomado un plano frontal que nos ha producido un punto B'B. Pues uniendo el B con el A que teníamos antes y el B' con el A', hemos obtenido la recta intersección de los dos planos. El ejercicio número 2 dice que se halla la intersección de los planos definidos por sus trazas P' y QQ' en los siguientes casos. El primer caso que se nos plantea es cuando los dos planos son proyectantes perpendiculares al horizontal de proyección.
Aquí vemos que tanto la P' como la Q' resultan perpendiculares a la línea de tierra. Si intentamos seguir el proceso general, buscamos el punto de corte de las trazas y tenemos que este sea un punto H', siguiendo, ya digo, el esquema general. Las trazas verticales se cortan fuera de los límites del papel, pero en este caso se cortan por ser paralelas en el infinito de esta dirección. Luego ese punto del infinito de esa dirección será la V', cuya V quedará en la línea de tierra. Habría que unir V' con H', este sería H', para tener la proyección vertical, pero unir este punto con el del infinito de esta dirección equivale a trazar una paralela. Luego esta sería la R' correspondiente a la proyección vertical. La proyección horizontal sería esta R, y esto es debido a que estos planos dibujados espacialmente constituyen una intersección que es una perpendicular a la horizontal. Esta es la representación de dicha recta. Si este es uno de los planos cuya intersección queremos hallar y este es el otro, la recta intersección sería esta que tenemos aquí, que es una recta vertical. Evidentemente su proyección vertical R' sería esta es la recta en el espacio, y la proyección horizontal R es un punto. Obsérvese que todos los puntos de la recta, al proyectarse sobre la horizontal, vienen a confundirse en la proyección R. Por eso es por lo que en el caso de la figura, la R' es la que hemos obtenido aquí, igualmente perpendicular a la línea de tierra, y la R es toda ella confundida en este punto, que ha sido el de corte de las trazas P y Q. El caso que aparece a continuación es similar al anterior, siendo la particularidad el hecho de que las trazas ahora que resultan perpendiculares a la línea de tierra son las horizontales. Los planos son proyectantes y seguimos el proceso anterior. Las trazas verticales se cortan en este punto V', y al ser el corte de las horizontales en el infinito, la recta intersección va a ser esta recta de punta R', en la que R' es este punto de corte de las trazas. Es un caso similar al anterior. Aquí se puede ver espacialmente lo que acabamos de decir. Estos son los dos planos y esta es la recta intersección. Obsérvese que esa recta, su proyección la tenemos aquí, paralelamente a ella, su proyección horizontal, y que la proyección vertical, por ser perpendicular la recta al vertical de proyección, vemos que todos estos puntos de la misma, al proyectarse, se proyectan confundidos en este. Por eso es por lo que la R' de la recta sería un punto que es el de corte de las trazas verticales de los planos dados. En la figura, el plano PP' es un plano paralelo a la línea de tierra y el QQ' es un plano perpendicular al segundo bisector. El proceso es idéntico. Corte de trazas verticales, V', corte de trazas horizontales, H', unir H con V para tener R y unir H' con V' para tener R'. En general, esta R y R' no tienen por qué ser paralelas, solamente se producirá esa circunstancia cuando las trazas P' y P equidisten de la línea de tierra. Si no, en general, la inclinación de estas rectas va a ser distinta y no va a existir ese paralelismo. Es un caso de aplicación de la teoría general. En el caso de esta figura, buscamos el corte de las trazas verticales, que sería este punto V'. Aquí tenemos el de las horizontales, y la única particularidad va a ser que la recta intersección, R', va a tener su proyección horizontal sobre la traza P, por el hecho de ser el plano P' proyectante. Obsérvese que el QQ' es paralelo a la línea de tierra. El quinto caso planteado es el de la intersección de un plano genérico QQ' con un plano definido por la línea de tierra y por el punto AA'. Se recuerda que para definir estos planos que pasan por la línea de tierra se indican las proyecciones de un punto y un par de letras, P', en este caso, representativas del plano, y para indicar que las trazas están ahí ambas confundidas en la línea de tierra. Si seguimos el método general, observaremos que como las trazas del plano P están aquí en la línea de tierra, su corte con las de Q se produce en este punto. En realidad este punto sería un punto HH', VV', confundidos todos, puesto que la P y la Q se cortan con P y P', en este caso en ese punto. Luego ese ya sería un punto de la intersección buscada. Para resolver este caso se pueden hacer varias cosas. Una de ellas es seguir el procedimiento del plano auxiliar, que ya se ha hecho anteriormente en alguna circunstancia. Entonces,
el plano auxiliar se recomienda que se elija de modo que contenga el punto A. Por ejemplo, vamos a tomar como plano auxiliar un plano horizontal que pase por el punto A, es decir, sería un plano cuya traza H' sea esta que indicamos aquí pasando por A'. Ese sería un plano horizontal que pasa por A. Una vez elegido el plano auxiliar, insisto que nosotros ya tenemos un punto de la intersección que es este de aquí de la izquierda. Entonces, una vez que tenemos el plano auxiliar, hallamos su intersección con cada uno de los planos dados. La intersección de este plano H' con el plano Q no va a haber ningún problema porque va a ser una recta horizontal de plano R', de modo que la R va a resultar paralela a la traza Q del plano. Esa recta R', es la intersección del plano horizontal con el plano Q. Ahora vamos a hallar la intersección del plano horizontal con el plano P. Para ello vamos a hacer un comentario, y es que se recuerda que si nosotros tenemos en una figura un plano que pasa por la línea de tierra, que es este que indicamos aquí, evidentemente pasa por la línea de tierra y por el punto A. Este era el punto A que nos habían dado. Y el plano horizontal también contiene a ese punto A. Este plano horizontal, obsérvese, este ha sido el H' que hemos tomado. Se ha tomado de modo que la H' pasa o contiene a la A', pues la intersección de este plano horizontal con el plano que pasa por la línea de tierra y por el punto A es una recta que precisamente es paralela a la línea de tierra y que contiene al punto A, ya que ambos planos contienen a dicho punto. Obsérvese que el plano que pasa por la línea de tierra y por el punto A, la frase está indicando pues, que evidentemente pasa por A. Y el plano horizontal que hemos trazado lo hemos hecho con la condición de contener al punto A. Luego, si dos planos tienen de común un punto, la recta intersección entre ambos va a pasar por dicho punto. En este caso, esa recta es paralela, como digo, a la línea de tierra y pasa por el punto A. Luego, volviendo al proceso que estábamos siguiendo, nosotros, repito, habíamos tomado un plano auxiliar horizontal que pasaba por el punto A, su intersección es la recta R', horizontal de plano Q. Ahora, la intersección del plano horizontal con el plano P va a ser también, lo que, según hemos comentado, una paralela a la línea de tierra que pasa por A, es decir, va a ser una S', de modo que la S y la S' pasan por A y A'. Esta S' es la intersección del plano horizontal con el plano P. Según el esquema general, hemos cogido un plano auxiliar, hemos hallado intersección con un plano, me da una recta, la R', hemos hallado intersección con el otro, me da otra recta, la S', el corte de la R y la S va a ser este punto, que vamos a llamarle 2, cuya 2' evidentemente se encuentra aquí, y este sería el punto de intersección de esas dos rectas, punto que pertenece a la intersección que vamos buscando. No habría más que unir este, que ya lo teníamos, con este, para tener la proyección horizontal de la intersección, que le vamos a llamar I', y unir este con 2 para tener la proyección horizontal de dicha recta I. Entonces, esta es la recta intersección de esos dos planos. Y este sería uno de los procedimientos para resolver la intersección entre dos planos de este tipo. Otro procedimiento podría consistir en lo que vamos a hacer a continuación. Nosotros vamos a partir de los datos similares a los del caso anterior. Vamos a tener aquí el plano QQ' y vamos a tener el plano PP' definido, como decíamos, por la línea de tierra y el punto A. Entonces, en vez de tomar como plano auxiliar, o sea, la primera parte del proceso es la misma, o sea, el corte de las trazas va a ser este punto, que va a ser un HH' o V', por donde va a pasar la recta intersección. En vez de tomar como plano auxiliar el plano horizontal que pasa por A, vamos a tomar como plano auxiliar el plano de perfil que pasa por A. Y este va a ser el plano que tomamos como plano auxiliar, según decimos. La intersección con P, esto me da aquí un punto 1, 1', y esto me da aquí un punto 2', 2. Luego la recta 1, 2, que como se ve es una recta de perfil, es la intersección del plano auxiliar con el plano Q. La intersección con el plano P va a ser una paralela a la línea de tierra que pasa por este punto y por el punto A, que es otra recta de perfil. El corte de ambas rectas va a ser un punto que también pertenece a la intersección buscada. Ese corte no lo veo en esta representación, por eso es necesario pasar ambas rectas a la vista de perfil. Para ello hacemos centro aquí, con esta abertura hasta el punto 1 trazamos un arco, llegamos a este punto a la línea de tierra, el punto 2 coincidiría con su transformado en el perfil, con lo cual una de las rectas es esta. La otra sería pasar el punto A a la vista de perfil,
y sacarlo aquí. Como este era otro punto de intersección con el plano P, la recta intersección sería esta. El corte de ambas rectas se produce en este punto, pero insisto, este es un punto del perfil. Para sacar las proyecciones correspondientes, deshacemos la operación. Bajamos, concentro aquí con esta abertura, hacemos este arco y tenemos este punto. Y por aquí trazamos una horizontal y tenemos este punto. Este punto es un segundo punto de la intersección que, unido con este, va a constituir esta recta I', que es idéntica a la anterior o a la obtenida anteriormente por el otro procedimiento. Y esa sería la intersección de estos dos planos resuelta para un segundo procedimiento. Aquí tenemos un problema de intersección de planos en el cual las trazas de ambos planos resultan paralelas a la línea de tierra y por tanto paralelas entre sí. Sabemos que cuando dos planos son de este tipo, como los que aquí representamos, uno de ellos sería este dibujado en rojo y otro este dibujado en azul, cuando tenemos dos planos de este tipo, la intersección es una recta paralela a la línea de tierra. Sería unir este punto con este y aquí tendríamos esta recta que es la intersección entre estos dos planos. Entonces vemos que la intersección es una paralela a la línea de tierra. De lo que se trata entonces es que nosotros, en cuanto conozcamos de entre los infinitos puntos de esta recta uno de ellos, un punto A, no hay más que por él trazar la paralela y tendremos la intersección buscada. Por eso es por lo que en este caso no tiene sentido hablar del corte de las trazas, puesto que este corte se va a producir en el infinito. Este caso también se puede resolver por dos procedimientos. Un primer procedimiento consistiría en tomar un plano auxiliar cualquiera. Generalmente se suele tomar un proyectante de trazas X', que indicamos aquí. Bien, ese proyectante va a dar una intersección con el plano P, que va a ser una recta, y una intersección con el plano Q, que va a ser otra. La intersección con P la obtenemos buscando los cortes de las trazas. Aquí se cortan las horizontales, aquí lo hacen las verticales, pues uniendo este punto con este vamos a tener una recta R', que es la intersección de X con P. La intersección de X con Q se produce, aquí vemos que este es el corte de las trazas horizontales X y Q, este punto referido a la línea de tierra es un punto de la intersección. Y X' y Q' se cortan aquí, luego este es otro punto. Uniendo estos dos tendría una recta que sería una S', que es la segunda intersección. El corte de ambas rectas es un punto que pertenece a la intersección buscada. Ese corte se produce en este punto, cuya proyección horizontal la obtenemos refiriendo sobre el plano que lo produjo. Como habíamos dicho que si este punto es un punto de la intersección y esta es paralela a la línea de tierra, no hay más que por las proyecciones del punto hacer sendas paralelas a dicha línea de tierra, estas paralelas que trazamos aquí definen las proyecciones I' de la intersección entre esos dos planos. Y ese sería un primer procedimiento de obtención de intersección de una pareja de planos de este tipo. En el supuesto de que quisiéramos hacerlo por otro procedimiento, el fundamento teórico es el mismo, es decir, basado simplemente en considerar un plano auxiliar. Nosotros aquí tenemos los planos que nos han dado, aquí tenemos Q' y Q, y aquí tenemos el segundo plano, P' y P. La idea es que en vez de tomar como plano auxiliar un plano proyectante, cualquiera, tomamos como plano auxiliar un plano de perfil. Y este es el plano que ahora vamos a llamar XX' como plano auxiliar. La intersección con Q nos va a producir este punto 1'1 y este punto 2', luego la recta 1,2, que es una recta de perfil, es la intersección del plano X con el plano Q, y la intersección con el plano P nos va a dar aquí un punto 3', y aquí nos va a dar un punto 4'. La recta 3,4 es la recta intersección del plano X con el plano P. Pasamos una y otra a la vista de perfil, puesto que el corte de esas rectas va a ser un punto de la intersección. La recta 1,2, para pasarla al perfil, hacemos centro aquí, con abertura hasta 2, es decir, con esta abertura de compás, trazamos este arco, y este sería el 2 abatido. Unido con el 1, tendríamos aquí esta recta, que es la intersección en el perfil del plano X con el plano Q. La 3,4 hacemos lo mismo, con centro aquí, con abertura hasta 4, hacemos este arco, llegamos hasta aquí, y este punto unido con 3, tenemos la segunda recta en el perfil. Esas dos rectas producen esta intersección. Este punto, vamos a llamarle A abatido. Las proyecciones de ese punto nos van a servir para, por ellas, trazar las proyecciones de la recta intersección, que como antes hemos dicho es paralela a la línea de tierra. No hay más que por A trazar esta paralela y tener aquí este punto,
bajar y trazar este arco en sentido contrario al que hemos utilizado para batir, y estas son las proyecciones de un punto de la intersección. Como sabemos que es paralela a la línea de tierra, haríamos esta paralela y tendríamos aquí, y por esta otra nueva paralela tendríamos aquí I'. Y esas serían las proyecciones de la recta intersección entre esos dos planos, que, insisto, la solución obtenida tiene que ser idéntica a la del caso resuelto por el otro procedimiento, en el que habíamos tomado como plano auxiliar un plano proyectante. En general, como plano auxiliar se puede tomar cualquier plano genérico. Ejercicio número 3. Se pide hallar la intersección de las siguientes rectas con los planos dados en las figuras. En el primer caso nos dan un plano definido por sus trazas y una recta definida por sus proyecciones. La teoría general de intersección de recta y plano nos dice que para hallar dicha intersección hay que considerar un plano proyectante que contenga a la recta. En general podría ser un plano genérico cualquiera que la contenga, por tanto un plano cuyas trazas pasen por las de la recta. Sabemos que el proyectante es aquel en que su traza horizontal Q coincide con la proyección horizontal R y su traza Q' resulta perpendicular a la línea de tierra. Este plano sigue cumpliendo la característica de contener a las trazas de la recta. La intersección del plano Q, que es este azul que hemos trazado, con el plano P, nos va a dar una recta. Este sería el punto de corte V' de las trazas verticales, y este sería el punto de corte HH' de las trazas horizontales. Uniendo H' con V' vamos a tener una recta que vamos a llamar S', y uniendo H con V tendríamos su proyección horizontal S. Vemos que el corte de R' y S' se produciría en este punto, que es un punto I', cuya proyección horizontal I obtendríamos refiriendo sobre R, y esas proyecciones I' son las del punto de intersección de esta recta y este plano. Idéntico procedimiento aplicado tomando en vez de en plano proyectante en el que Q coincide con R, podríamos haber seguido habiendo hecho coincidir Q' con R', quedando la otra traza perpendicular a la línea de tierra. El punto final obtenido es el mismo que se habría obtenido si hubiéramos tomado, como he dicho al principio, un plano auxiliar cualquiera que contenga a la recta. Vamos a resolver este segundo caso. Ahora vamos a utilizar el otro proyectante. En este caso, el plano con el que queremos hallar la intersección es un plano paralelo a la línea de tierra. Yo puedo hacer, como he dicho, un proyectante en el que Q coincida con R y Q' sea perpendicular. Supongamos que si esto lo prolongara se me saliera del papel y no pudiera hallar la intersección basándome en ese plano auxiliar. Bueno, pues yo puedo coger el otro proyectante. Insisto que da lo mismo usar uno que otro. Es decir, un proyectante en el que la traza Q' coincide con R' y la traza Q resulta perpendicular a la línea de tierra. Ese es el auxiliar que consideramos. Hallamos la intersección con el plano P, entonces vemos que las trazas verticales se nos produce este corte y las horizontales este otro. Uniendo H con V tenemos la proyección horizontal de la recta intersección, que vamos a llamar S, y uniendo H' con V' tendríamos S'. S y R se cortan en este punto, que referido sobre R' nos va a dar el punto I' de intersección, siendo este de aquí el punto I buscado, el corte de S y de R. El procedimiento, digamos, es general y válido para cualquier plano y cualquier recta cuya intersección queramos hallar. Cuando el plano con el que queremos hallar la intersección es un proyectante de este tipo, no hay más que buscar el corte de la prolongación de R con la traza horizontal P, y ese punto ya va a constituir la proyección horizontal de la intersección. Por ese punto referimos perpendicularmente sobre R' y sacamos aquí I', que representa la segunda proyección de ese punto. Y esa sería la intersección de esa recta con el proyectante. No obstante, podemos razonar de dos formas. Una forma es seguir el proceso general y llegar a esta misma conclusión, y otra forma es saber y recordar que los puntos y rectas situadas en este tipo de planos proyectantes tienen la propiedad, hacemos aquí un pequeño esquema espacial, tienen la propiedad de que su proyección horizontal está siempre sobre la traza P. Si esta es la traza P y yo tengo aquí un punto A de este plano, la proyección horizontal A minúscula cae siempre sobre la traza P. Luego entonces, si cualquier punto de este plano, su proyección horizontal está en la traza P, como también por ser de la recta tiene que estar en la proyección R, el corte es precisamente la proyección horizontal del punto. Por eso es por lo que no ha habido más que luego
referir sobre la R' para tener las dos proyecciones I' del punto de intersección de esa recta y ese plano. En esta figura puede verse que si este es el plano proyectante del que estamos hablando y esta es la recta en el espacio, vemos que este es el punto de intersección y al proyectarse ha caído aquí, siendo entonces la proyección horizontal de la recta R, y de ahí el que busquemos el corte de R con la traza P, obteniendo esta proyección horizontal I, que es el mismo comentario que se ha hecho en la explicación del caso en diédrica. Aquí tenemos una intersección de una recta con sus dos proyecciones confundidas, que como se recordará es una recta contenida en el segundo bisector, y un plano con sus dos trazas confundidas, que igualmente se recordará que es un plano perpendicular al segundo bisector. El proceso general para hallar la intersección de recta y plano, como decimos, es coger un plano que la contenga, por ejemplo el proyectante, que será aquel en el que Q coincide con R y Q' perpendicular a la línea de tierra. Muchos alumnos inexpertos dicen que será Q coincidente con Q', y eso es falso, como luego demostraremos. Ya hemos hecho el plano auxiliar. Hallamos ahora la intersección con el plano P. Las trazas horizontales de esos dos planos se cortan en este punto H'. Y las trazas verticales, es decir, P' y Q', estas dos, para buscar su corte va a ser necesario prolongar la Q', se cortan en este punto V'. Si unimos V con H tenemos S, que es la proyección horizontal de la intersección de estos dos planos, y si unimos V' con H', tenemos S', que es la proyección vertical. Vemos que el corte de S' y R' se produce en este punto, que sería I', y este sería el punto I' que coincide con I, ya que R' coincide con R, y por tanto cualquier punto situado sobre la recta va a tener sus dos proyecciones confundidas. Ya digo que hemos buscado el corte de V', que es S' con R'. Eso nos ha dado I', y ahora al referir sobre R no ha sido necesario porque R ya está pasando por ese mismo punto. Por eso este punto I' es la intersección de estos dos planos. Hacíamos antes el comentario de que un plano que contiene a una recta de este tipo, es decir, a una recta contenida en el segundo bisector, no es aquel cuyas trazas pasan confundidas o coincidentes con las proyecciones. Esto sería R', que es la recta que estamos hablando. Si yo quiero hallar un plano que contenga esta recta, lo primero que hacemos, uno de los infinitos, el que hemos hecho ya, que es el proyectante, que es el más cómodo. Pero claro, las trazas de esta recta están aquí confundidas. En teoría, cualquier plano cuyas trazas pasaran, porque esto es HH' y V', en teoría cualquier plano cuyas trazas pasaran por ese punto sería precisamente un plano solución, es decir, un plano que la contiene. Vamos a ver que si nosotros hacemos pasar una traza P por ese punto, la traza P' que hace que ese plano contenga esta recta viene obligada. Para que el plano que vamos a hallar contenga esta recta, significa que cualquier punto de la misma, por ejemplo, este punto A coincidente con A', tiene que ser un punto del plano. Si este es un punto del plano, cualquier recta que pase por él debe ser igualmente del plano. Luego entonces, por ejemplo, si yo por el punto A hago pasar una horizontal, obsérvese que yo por A haría esta paralela. Es una horizontal que le vamos a llamar S. La proyección vertical de esa recta va a pasar por A', y si es una horizontal la que estoy trazando, pues va a ser paralela a la línea de tierra. Esta recta S', es una horizontal del plano P, por ser paralela a SAP, que contiene al punto A. Si esa recta es del plano, su traza vertical, obsérvese donde S corta, refiero, y tengo aquí la V', su traza vertical, esto sería la V, es una recta, es un punto por el que pasa la traza vertical del plano. Luego, para hallar la P' del mismo, no habríamos que unir este punto con este. Y se puede observar que esta P' tiene una inclinación obligada, que es pasar por la definida por este punto y por este. Por tanto, no es una P' cualquiera. O sea, que el hecho de que este punto sea HH' y VV' de la recta RR' que me habían dado inicialmente, no quiere decir que al hacer uno de los infinitos planos que contiene esa recta, que ya sabemos que la condición es que pase por las trazas de este pasen por las de la recta, si nosotros fijamos la traza P, la P' viene obligada. Por eso no podemos tomar un plano genérico cualquiera
poniendo las dos trazas simplemente sometidas a la condición de pasar por VV', HH'. En este caso, al coincidir las dos trazas de esta recta en este punto, se pierde la mitad de la información y se requiere esta construcción particular para conseguir las trazas de un plano genérico que contenga esa recta. Pero insisto, el más cómodo es el que hemos hecho hace un momento, que es el proyectante. Obsérvese que el proyectante, la traza Q vendría por aquí y la Q' sería perpendicular a la línea de tierra. Sea esta recta R', y este plano PP', aplicamos el proceso general. Consideramos, para hallar la intersección de recta y plano, para ello consideramos el proyectante que la contiene, Q coincidente con R y Q' perpendicular. A continuación hallamos la intersección de este plano Q', con el plano B. Las horizontales se cortan en H', y las verticales se cortan en V', Uniendo V con H tenemos S, y uniendo V' con H' tenemos S'. Aquí hacemos el comentario y es que hay multitud de alumnos que cometen un pequeño error. Ahora hay que buscar el corte de R y S. Vemos que en esta proyección están confundidas. Luego no lo vamos a ver aquí, sino que lo vamos a ver en la otra proyección. Y hay muchos alumnos que cogen y dicen S', corta R en este punto, y desde aquí refieren. Esto es falso, porque esto es una S'. Luego esta S' tiene que buscar su corte a R'. Luego habrá que prolongarla y ese corte se produce aquí en este punto y', no en este de aquí, porque este de aquí sería un corte de S' con una R, que en principio no tiene nada que ver, puesto que son ambas proyecciones situadas en planos distintos. Luego, donde está S' corta R', tenemos I', y desde este punto referimos sobre R y S, y tenemos aquí la proyección I. Y estas I y I' sí son las proyecciones del punto de intersección entre estos dos planos. A continuación se nos plantea la intersección de una recta genérica con un plano proyectante perpendicular al vertical. La idea es similar a la que se esbozó en un caso anterior, y es prolongar la R' hasta su corte con P', esto sería I', y desde este punto referir sobre R para tener la proyección I de la intersección buscada. La recta R' de la figura es una recta horizontal, al tener su R' paralela a la línea de tierra. El método para la intersección de recta y plano en este caso sería similar a los anteriores, pero hay una pequeña particularidad, y es que si intentamos utilizar el proyectante que contiene a la recta, hacemos que, por ejemplo, el proyectante perpendicular al horizontal, la traza P nos corta a la línea de tierra posiblemente fuera de los límites del papel. Y en este caso, por ejemplo, nos están induciendo a que no utilicemos ese proyectante. No obstante, se produzca una circunstancia como esta o no se produzca, en este caso es más recomendable, en vez de tomar un proyectante convencional, tomar un plano auxiliar horizontal, en el que H' coincide con R'. ¿Por qué? Pues porque la intersección siempre de un plano horizontal, cuya traza, ya digo, es coincidente con la R', es con un plano cualquiera, es una horizontal de plano de fácil y cómodo trazado. No hay más que buscar este corte en este punto V', y la intersección sabemos que va a ser una horizontal de plano, es decir, que la proyección S va a resultar paralela a la traza P, siendo S' confundida aquí con R' y H'. El corte de S y R se produce este punto I, por el que referimos verticalmente sobre H' para tener I', y ese punto sería la intersección. Insisto que si la recta hubiera cortado la línea de tierra su proyección horizontal, no habría habido ningún problema en seguir el proceso general. Pero en un caso en el que la recta cuya intersección queremos hallar con un plano sea horizontal, es mucho más cómodo tomar como plano auxiliar un plano horizontal. A continuación se nos plantea la intersección de un plano genérico con una recta vertical. Sabemos que la recta R' es vertical porque su proyección horizontal es un punto. Un procedimiento es considerar un plano que contenga la recta, pero elegir el plano, o bien un plano genérico, o bien, por ejemplo, un plano frontal. Sabemos que este plano, con su traza Q paralela a la línea de tierra y pasando por la proyección R de la recta, es un plano que la contiene. Nosotros podemos hacer aquí un esquema espacial pequeño, donde se puede ver que este plano Q que hemos materializado, paralelo al vertical de proyección, es un plano que contiene perfectamente a esta recta, siempre y cuando la traza esta sea paralela a la línea de tierra
y pase precisamente por la proyección puntual de la recta. Entonces, según esto, este sería el plano auxiliar que hemos considerado. Su intersección con un plano genérico P va a ser siempre una frontal de plano en el que la proyección S coincide con Q y la proyección S' sabemos que es paralela a la traza P' del plano. El corte de S' con R' se produce en este punto I', cuya proyección I evidentemente va a caer sobre o coincidente con la proyección R puntual de la recta. Este mismo caso lo podríamos haber resuelto habiendo tomado, en vez de un plano auxiliar frontal, podríamos haber tomado un plano auxiliar genérico que contenga la recta, por supuesto, claro. Entonces, si este es el plano dado, estos son los datos que lo estamos calcando de la figura anterior, estas son las trazas del plano dado, y esta es la recta R', cuya R es esta, cuya intersección queremos hallar con el plano. Pues un plano que la contiene sería un plano Q, vamos a marcar en el mismo color que anteriormente, un plano Q, cuya traza, la única exigencia es que contenga R, estando ahora ya la Q' perpendicular a la línea de tierra, como ocurre en este tipo de planos. La intersección de Q y P la hallamos por el procedimiento convencional, V', corte de verticales, y H', corte de horizontales. Uniendo H' con V' tenemos aquí la S', que corta R' precisamente en I', cuya I queda donde antes habíamos marcado. Obsérvese que esta I' resuelta obtenida por este procedimiento y la obtenida por el procedimiento anterior están en la misma situación y, por tanto, cualquiera de los dos métodos o procedimientos sería válido para esta resolución. Cuando la recta R', sea paralela a la línea de tierra, podemos seguir dos procedimientos alternativos totalmente simétricos. Uno de ellos sería hacer el plano que la contenga que sea un plano horizontal H', con su traza coincidente con la proyección R'. La intersección con el plano P va a ser una horizontal de plano, que ya hemos hecho casos anteriormente, y el corte de la S con la R nos va a dar el punto I, cuya proyección vertical I' va a quedar sobre la R'. Si nosotros, en vez de utilizar este método, este plano auxiliar, hubiéramos utilizado un plano frontal, podíamos perfectamente haber resuelto el caso de la misma forma. Supongamos que tenemos aquí las trazas del plano que nos han aportado en el enunciado, esto sería P y esto sería P', y que tuviéramos aquí las proyecciones R' y R de la recta intersección, de la recta dada, perdón. El plano auxiliar que tomaríamos sería un plano frontal F, de modo que su traza coincida con la proyección R de la recta. La intersección sería una frontal de plano, que es esta que materializamos aquí, con esta proyección paralela a esta, cortaría aquí en este punto a la R', y ese punto referido nos determinaría aquí la I. Y obsérvese que la solución por un procedimiento o por otro es la misma. Hacemos aquí un comentario importante, que es el siguiente. Si nosotros, hay muchos alumnos que sin darse cuenta cometen el siguiente error, y es que si tienen aquí los datos, en fin, no hace falta ya, digamos, calcarlos de una manera exacta, pero si tenemos los datos aquí de la recta y del plano dados, lo que suelen hacer es decir que el plano que contiene la recta es un plano en el que Q coincide con R y Q' coincide con R'. Eso es totalmente falso. Vamos a hacer un esquema espacial y vamos a hacer una resolución para que se pueda ver que eso es falso. Si nosotros tenemos una recta R', vamos a coger y vamos a pasar esa recta a la vista de perfil. Vamos a tomar un plano de perfil y este punto de corte lo vamos a pasar a la vista de perfil. De modo que esa recta tendría aquí una proyección R' abatida en el perfil, que sería esta. Los únicos planos que contienen a esa recta, o los infinitos planos que contienen a esa recta, los podemos generar simplemente en el perfil, haciendo pasar trazas Q segundas de esos planos, Q segundas abatidas, por la R segunda de la recta. Pero esas Q segundas llevan asociadas sus trazas Q y Q'. Por este punto pasaría la Q' de este plano que contiene la recta, y si este punto lo traemos aquí, deshaciendo la operación, tendríamos que esta sería la Q del plano que contiene esa recta. Ese es uno de los infinitos planos. O sea que cualquier plano cuya traza Q segunda, insisto, pase por aquí, me va a garantizar luego una Q' y una Q, que son los que hacen que ese plano realmente contenga la recta. Obsérvese que el que se había dicho anteriormente es un plano que en el perfil vendría así. Obsérvese que esto no pasa por aquí. Por eso es por lo que nunca se puede tomar como plano que contiene esta recta uno cuyas trazas coincidan ambas
confundidas con las proyecciones de la recta. Para hacer un plano de los infinitos que contiene esa recta, tiene que ser primero paralelo a la línea de tierra y segundo, habiendo pasado al perfil, hacer una traza Q segunda y a raíz de ella sacar la Q' y la Q paralelamente trazadas a la línea de tierra. El cuarto caso, dentro de este cuarto ejercicio, es el de intersección de una recta R' con un plano que pasa por la línea de tierra y por el punto A. Esto se puede resolver por varios métodos. Uno de ellos lo vamos a basar en el hecho de que el plano este que pasa por la línea de tierra y por el punto A es un plano que podríamos calificar proyectante a efectos del perfil. Supóngase que este fuera el plano del que estamos hablando, el plano inclinado, este sea un plano de perfil y esta es la intersección de ambos. Pues vemos que este plano, el plano P, resulta perpendicular al plano de perfil. Por eso es por lo que si nosotros cogemos y tenemos una recta, como en el caso de la figura, tenemos otra vez el plano P, este sería el plano P, aquí tenemos una recta genérica, que no tiene por qué ser de perfil, es una recta inclinada, tiene aquí su traza horizontal y aquí su traza vertical. Si esta recta la proyectamos sobre el plano de perfil, obsérvese que este punto vendría a esta posición, este punto vendría a esta otra, y esta sería la recta proyectada. Pues vemos que esta recta proyectada tiene una intersección con esta traza del plano, con el de perfil, en este punto, y que si desde este punto nos movemos en sentido contrario, obtendríamos precisamente la intersección de la recta y el plano. Debido, ya digo, a que el plano P es proyectante respecto al plano de perfil. Este fundamento, insisto, que va a consistir en proyectar la recta ortogonalmente sobre un plano de perfil para tener esta R proyectada y hallar la traza del plano dado con el plano de perfil, que sería esta, nos determina este punto que sería el I proyectado, y si este punto lo desproyectamos en la misma dirección que hemos utilizado para realizar el movimiento anterior, tendríamos precisamente aquí el punto de intersección buscado. Según esto, aplicamos el proceso al caso planteado y tomamos un plano auxiliar de perfil, precisamente por ejemplo el que contiene al punto A. Se puede tomar ese o cualquier otro. La intersección del plano de perfil que acabamos de considerar con el plano PP' se pasa a la vista de perfil, de modo que hacemos centro aquí, con esta abertura de compás hacemos este arco, levantaríamos hasta la A', este sería el que hemos llamado A abatido, y uniendo con este tendríamos la traza del plano de perfil con el plano dado, PP', en el perfil, lo que podríamos llamar la P segunda abatida. A continuación vamos a proyectar la recta R'. Para ello de ella vamos a hallar primero su traza horizontal HH' y su traza vertical V'. No es imprescindible que para proyectar esta recta sobre este plano de perfil se hallen las trazas. Vamos a utilizar estas trazas por la comodidad que representan a la hora de pasar al perfil, pero podríamos haber considerado un par de puntos cualesquiera y haberlos proyectado igual que las trazas. Este punto H proyectado vendría a esta posición, vamos a llamarle H sub P, y este punto V' proyectado vendría a esta posición, vamos a llamarle V' sub P. La recta esta proyectada, pasada al perfil, sería trazar este arco, concentro aquí esta abertura, trazar este arco y unir este punto con este. Y esta sería la recta que hemos llamado la R proyectada en el abatimiento. El corte de la traza del plano y la recta, en virtud de ese hecho de que el plano es proyectante en el perfil, se produce en este punto, este sería el I proyectado abatido, y ahora desde ese punto desharíamos la operación en sentido contrario al que hemos estado considerando, es decir, nos moveríamos así y sacaríamos aquí en el corte con R' la I' correspondiente a la intersección y ya no habría más que referir hacia abajo sobre la proyección horizontal R y tendríamos aquí I, y esas serían las proyecciones del punto de intersección. A esta I habríamos llegado de la misma manera si hubiéramos cogido y hubiéramos bajado por aquí, hubiéramos hecho este arco en sentido contrario y nos hubiéramos movido en este sentido, habríamos llegado al mismo sitio. No ha sido necesario porque una vez que tenemos la R', con bajar y referir, tenemos la R. Y esa sería la intersección de esa recta con ese plano, resuelto por este procedimiento, ya digo, que se basa en el hecho de que el plano P', que pasa por la línea de tierra, resulta proyectante respecto al perfil. De ahí el que hayamos proyectado sobre dicho perfil. En la figura que aparece tenemos un plano PP' paralelo a la línea de tierra y una recta de perfil.
El plano PP' respecto al perfil se produce la misma circunstancia que en el caso anterior, también es proyectante. En este caso no hace falta proyectar la recta AB, puesto que podemos considerar como plano de proyección precisamente el plano de perfil que la contiene. Entonces el proceso es similar. El plano en la vista de perfil o la traza del plano con el perfil se produciría definida por estos dos puntos. Haríamos centro aquí, con esta abertura haríamos este arco y esta sería la que venimos llamando P segunda en ese perfil. Pasamos la recta definida por A y B, el punto A lo tenemos en esta situación y el punto B lo tendríamos aquí. Uniendo este punto con este sería el B abatido y este el A abatido, uniríamos y esta sería la recta o la proyección de la recta sobre ese perfil. La intersección de la que hemos hablado en el caso anterior se produce aquí y no hay más que traerlo hacia el plano, moviendo los arcos y las rectas en el sentido contrario al que hemos utilizado anteriormente, y obtenemos aquí la I y' que constituyen las proyecciones del punto de intersección de esa recta y ese plano. También podríamos haber interpretado la resolución de este caso diciendo que el plano de perfil que contiene la recta ese es el auxiliar. La intersección de ese auxiliar con el plano dado es esta recta en el perfil que corta la recta dada precisamente en la intersección. O sea que las mismas líneas pueden tener como interpretación teórica las que hemos venido siguiendo en general para hallar o definir la intersección de una recta con un plano a nivel genérico. La intersección de una recta con un plano de perfil es un punto al que podríamos aplicar el mismo procedimiento general, pero en este caso sabemos que cualquier punto de un plano de perfil tendrá su proyección vertical y su proyección horizontal confundida o situada sobre las trazas. Como por otro lado, para que el punto pertenezca a la recta, tiene que tener sus proyecciones situadas sobre las correspondientes proyecciones de la recta, no hay más que en este caso buscar el corte de R' con P' para tener I' y el corte de R y P para tener I. Y esas I' y I constituyen las proyecciones del punto de intersección de esa recta y ese plano. Ejercicio número 5. Se pide hallar la intersección entre las siguientes rectas con los planos dados en las figuras. En este caso tenemos, como se puede ver, un plano definido por sus trazas, que serían estas P' y P confundidas, y una recta con sus dos proyecciones igualmente confundidas, R' y R. Esta recta es una recta contenida en el segundo bisector y el plano es un plano perpendicular al segundo bisector. Vamos a intentar seguir el procedimiento general de intersección de recta y plano, consistente en considerar un proyectante que contenga la recta, es decir, un plano en el que su traza horizontal Q coincida con R y su traza Q' resulte perpendicular a la línea de tierra. Una vez considerado el plano, vamos a hallar su intersección con el plano P dado. Entonces vemos que las trazas verticales se cortan en este punto, que sería un punto V', Las trazas horizontales, observamos que la traza P y la traza Q resultan paralelas entre sí. Por tanto, la intersección se produce en el infinito. Luego, cierto punto del infinito unido con V y cierto punto del infinito unido con V', precisamente en el corte de estas dos trazas horizontales, pues sería el punto que va a definir la recta intersección. Por tanto, dicha recta intersección va a ser esta horizontal S', S. No hay más que buscar el corte de S' con R', prolongándola, y obtendríamos aquí el punto I' que coincide con I, que representa el punto de intersección buscado. Se recuerda que cuando se tienen dos planos de trazas paralelas, sus intersecciones son su intersección es paralela al plano con el que ha producido con ellos dicho paralelismo. Es decir, que si tenemos aquí este plano y tenemos aquí este otro, este plano Q', este plano P', P, con esta traza paralela a esta sería la traza Q del segundo plano,
Este punto es el punto de corte de las trazas verticales. Bueno, pues la intersección entre esos dos planos es una recta paralela a las trazas horizontales de los dos, por tanto va a ser una R horizontal, de ahí el que su proyección horizontal R minúscula resulte igualmente paralela a las trazas. Si estos planos los materializamos intentando dar una sensación espacial, vemos que esta recta que hemos obtenido aquí constituye la intersección entre ambos. En el caso que fueran las trazas verticales las que resultaran paralelas, entonces la intersección entre los dos planos estaría constituida por una frontal. Por eso, volviendo al caso que estamos resolviendo, hemos cogido el proyectante QQ' y observamos que al hallar la intersección del plano PP', que es este de aquí, con el QQ', vemos que esta pareja de planos tienen dos trazas paralelas. Por eso es por lo que la recta intersección va a ser una horizontal, que sería la S', S. Entonces el corte de S' y R' nos ha determinado el punto I', y en este caso I' coincide con I, puesto que la recta R' dada tenía sus dos proyecciones confundidas y era, por tanto, una recta contenida en el segundo bisector. En este segundo ejercicio se pretende hallar la intersección de esta recta vertical con este plano que pasa por la línea de tierra y por el punto A. Lo que vamos a hacer va a ser proyectar ambos elementos, por ejemplo, el punto A, definidor del plano, lo vamos a traer al plano de perfil que contiene la recta R. Es decir, vamos a traer este punto aquí y vamos a tener aquí una prima'1 y a este plano de perfil vamos a tener aquí el A'1. Y vamos a pasar ambos elementos a la vista de perfil. Haremos centro aquí con abertura hasta R, haremos un arco, y la recta R en la vista de perfil, lo que llamaríamos R segunda abatida, sería esta que acabamos de materializar. Este punto A', pasado también al perfil, trazaríamos este arco, vendríamos hasta la altura del A', y este sería el A segunda abatido. Este punto unido con este determina la traza del plano en el perfil, que produce esta intersección en dicho perfil con la recta. Este punto deshecho y llevado a la proyección correspondiente nos determina las proyecciones I', del punto de intersección de esa recta y ese plano. El fundamento en el que se basa el hecho de que nosotros hayamos cogido y hayamos proyectado el punto A sobre el plano de perfil de la recta radica en que sabemos que el tipo de planos que se está definiendo, es decir, el plano este que pasa por la línea de tierra y por el punto A, que es este que estamos indicando ahora mismo, pues nosotros para definir ese plano nos da lo mismo considerar este punto A que considerar cualquiera de los infinitos puntos situados en esta paralela a la línea de tierra trazado por A. Este otro punto B de esa paralela también nos sirve para definir el plano, y esta recta, que sería una recta de perfil del plano, sería paralela a esta otra, que es precisamente la que hemos representado en la vista de perfil aquí. O sea que esta recta que aparece aquí equivale a la visión del plano visto desde el perfil. Entonces, de ahí el que ambos elementos vistos en el perfil, debido, ya digo, al hecho que en su momento se explicó también de que por ser este plano perpendicular a cualquier plano de perfil es proyectante respecto a él, pues nos permite obtener de una manera directa esta intersección. El caso que se plantea actualmente en pantalla es el de intersección de una recta con un plano, en el caso en que la proyección R' de la recta resulta paralela a la traza P' del plano. El procedimiento, como en todos los que llevamos hechos hasta ahora, consiste en considerar el proyectante que contiene la recta, de modo que Q coincida con R y Q' perpendicular. A continuación hallaríamos la intersección del plano P y el plano Q. Este punto sería la traza vertical de esa recta, el punto V', y este sería el H'. De modo que uniendo H' con V' tendríamos esta recta, que sería S', que en su corte con R' determinaría el punto de intersección. En este caso, tal y como están planteados los datos en la pantalla, nosotros para obtener ese punto prolongaríamos R', prolongaríamos S', y este punto de corte sería la proyección vertical I' de la intersección. Para obtener la proyección horizontal no habría más que referir y tendríamos aquí
dicha proyección. Evidentemente, al referir desde I', lo haremos sobre la proyección horizontal R. Aquí la única cuestión es que ha habido que prolongar R' y S'. No tiene más, digamos, particularidad el enunciado. Para hallar la intersección de esta recta R'R con este plano P'P, en los que se produce la particularidad de que la R' es paralela a P' y la R es paralela a P, pues se sigue el procedimiento general. Aquí hacemos el comentario de que habría que comprobar, y se verá que no ocurre así, que esta recta no es paralela al plano, aunque las proyecciones de la misma resulten paralelas a las trazas del plano. Vamos a ver, siguiendo el método general de intersección de recta y plano, que lógicamente si esta recta tiene un punto de intersección, pues carecerá de paralelismo con el plano. Si no existiera ese punto, entonces sí existiría paralelismo. El procedimiento general consiste en considerar el proyectante que contiene la recta, Q coincidente con R y Q' perpendicular. Intersección de P y Q, pues en este caso se puede observar que la traza horizontal Q del plano resulta paralela a la traza horizontal P. Luego es otro caso como el que ya se ha estudiado anteriormente, en el que la intersección entre esos dos planos va a ser una horizontal, paralela a estas trazas. Por eso es por lo que hallamos el corte de las trazas verticales, que sería este punto V'V, y por él va a pasar la intersección, que sería esta S'. Vemos que el corte de S' y R' se nos produce en este punto I', y refiriendo sobre la proyección horizontal de la recta, tendríamos aquí la proyección I del mencionado punto de intersección. Se ha visto de esta manera tan sencilla que al existir punto de intersección entre la recta y el plano, significa que la recta no es paralela al plano. Por tanto, el paralelismo entre proyecciones de una recta y trazas de un plano no implica paralelismo entre dichos elementos, espacialmente. La recta R'R de esta figura es una recta situada en el plano horizontal de proyección. Si queremos hallar la intersección con el plano, vamos a demostrar de una manera muy sencilla que la intersección se produce simplemente donde la proyección R corta la traza, esto sería I, y refiriendo sobre la línea de tierra, que es donde está R', tendríamos I'. Si seguimos el esquema general de intersección de recta y plano, el proceso sería, como se ha dicho ya varias veces, considerar un plano que contenga la recta. Evidentemente, un plano que contiene la recta es el plano horizontal. La intersección de ese plano horizontal con el plano dado P' es precisamente la traza horizontal, por definición. Luego el corte de la traza horizontal con la proyección de la recta R nos va a dar la proyección I del punto de intersección. Refiriendo sobre la línea de tierra, tendríamos el punto, la proyección I' del mismo. En el caso en el que la recta, cuya intersección queremos hallar con el plano, concurra con las trazas, sus proyecciones en este punto, en el vértice de trazas, es el caso en el que este punto precisamente constituye la intersección de la recta y el plano. Luego también este sería otro caso que se obtiene de una manera directa, siendo la intersección este punto. Podríamos seguir el procedimiento general de considerar el proyectante, etcétera, etcétera. No hace falta en este caso porque ya digo que es una particularidad. Este punto, por ser de la recta, tiene aquí sus proyecciones y por ser del plano también. Luego no tiene más misterio y sería simplemente aplicar la intersección de esta recta diciendo que ese es el vértice de trazas, el punto de intersección.